El pecado del miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el miedo, porque el miedo lleva en sí castigo, de donde el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Mucho se ha hablado acerca del miedo, al grado de que más de uno ha querido justificarlo como algo natural y positivo. Los mejores expositores del tema normalmente hablan de dos clases de miedos. Por un lado racionales y por el otro irracionales o imaginarios. Algo así como miedos positivos y naturales y los otros miedos de corte negativo y perjudiciales. Veamos si esta vaga clasificación es correcta y sobre todo escudriñemos las escrituras para conocer si el miedo tiene alguna función buena en nuestras vidas o no. Abordaremos el tema desde nuestro poderoso texto base en Primera de Juan, el cual nos dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. Ahora bien, nosotros sabemos por revelación de Dios que el amor es Dios y que Dios es Cristo. Sabemos que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero y mostró su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El objetivo de esta cápsula es demostrar que el miedo constituye un serio obstáculo en nuestra vida y especialmente en nuestra relación y comunión con Yeshua. El miedo que todo el tiempo experimentamos puede ser positivo para nosotros y bueno delante de Dios. Este es el punto de partida. El miedo sí es algo natural, pero por causa del pecado. Pero, ¿cuándo entró el miedo a los seres humanos y a todas las criaturas vivientes? ¿Acaso podemos pensar que Adán conocía el miedo antes de la caída? No. Adán conoció el miedo después de haber conocido su desnudez. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:10 y 11. Esta es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra miedo, exactamente después de la desobediencia a Dios. Antes de ese momento, ni Adán ni Eva habían experimentado esta pasión o sentimiento de muerte conocido con el nombre de miedo, y sus derivados, como el terror, la angustia y la paranoia. Nuestro tema es controversial, pues hay quienes hasta el día de hoy suponen que el miedo es algo natural y normal, y por lo tanto algo bueno. Pero como hemos dicho, el miedo es natural únicamente por causa del pecado. Es ahí donde está la clave. El miedo es algo natural de la criatura vieja, a la que hay que juzgar y destruir por exhortación providencial de Pablo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, es decir, a la criatura vieja. A lo largo de la Biblia vemos que Dios nos exhorta una y otra vez a no tener miedo, a no temer. Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Exquisitas palabras del Salvador para nosotros, recordemos, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, Mateo 10:31. Recordemos más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1. Entendiendo por revelación, Yeshua nos está invitando a que salgamos a la guerra a combatir los miedos, nuestros miedos, a no sucumbir a ellos, a no dejarnos dominar y arrastrar por ellos. Los miedos en verdad no son nuestros, no deberíamos hacerlos parte de nosotros. El miedo no lo conoce el Espíritu Santo. En la mente de Cristo no entra el miedo, es la criatura vieja, es el hombre viejo el que genera estos miedos, es el pecado que mora en nosotros. Nuestro texto base nos dice que en el amor, que es Yeshua, no entra, no cabe y no tiene participación el miedo, porque el amor perfecto echa fuera el miedo, o sea, lo expulsa. En una palabra, lo vence y lo domina. Ahora bien, el versículo nos dice además que aquellos y aquellas que todavía tienen miedos, es decir, los que se dejan vencer y dominar por el miedo, no han sido aún perfeccionados. ¿En qué? El mismo versículo lo contesta, en el amor.
Dios nos revela una clave esencial. No se trata de que no experimentemos miedos. No es cuestión de no sentir miedo. Esto es imposible, ya que el hombre viejo que llevamos es timorato y pusilánime de pies a cabeza. Lo que Yeshua quiere que hagamos es que dominemos con su poder y por gracia todos los miedos. Se trata de vencer el miedo a través del perfecto amor de Jesucristo en nosotros, que es justamente la nueva criatura, la mente de Cristo, el Espíritu Santo. Esto es lo que quiere Yeshua de nosotros. Desde esta perspectiva podemos ver claramente que el pecado no consiste en no sentir miedo, sino en dejarnos doblegar y subyugar y sobre todo esclavizar por el miedo. He ahí el miedo como un grave pecado. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Pasemos ahora a analizar las fatales consecuencias de ser esclavos del miedo, de ser dominados por los diversos miedos de la criatura vieja que ya aprendimos, no son nuestros y no deberíamos apropiarnos de ellos. De esta manera comenzamos a separarnos y a despegarnos hasta donde sea posible de la criatura vieja, discerniendo, entendiendo y separando lo que proviene de ella y lo que proviene de Dios. Aceptémoslo. Nuestro más grande miedo es el miedo a la muerte. Muchos lo niegan, pero en el fondo todos tenemos miedo de morir. Desde luego hay un sinnúmero de miedos y terrores que median entre el miedo a la muerte y el momento de nuestra muerte misma. Mas he aquí que por encima del miedo a la muerte se levanta un extraño tipo de miedo. Hablo del miedo a la vida, un miedo que pocos se aperciben de él. Hablo del simple miedo a la vida, del miedo a tomar todos los riesgos que implica estar vivos en este mundo en el que nacemos sin conocer a Dios, desconectados de Él. El miedo a la muerte es lo que sigilosamente genera este miedo bastardo, el miedo a la vida, o mejor dicho, el miedo a vivir, por lo que podemos deducir que el miedo a la muerte produce miedo a la vida. En efecto, aquellos y aquellas que tienen miedo a la muerte necesariamente temen a la vida, círculo vicioso que solo con Yeshua es posible salir. ¿Quién más ha vencido al mundo, a la carne y a la muerte? Recordemos que de este miedo de dos caras, el miedo a la muerte y el miedo a la vida, se desprenden toda clase de miedos, como el miedo a la enfermedad, a la cárcel, al hospital y al dolor físico. Por abajo de estos miedos saltan otro tipo de miedos que fácilmente se convierten en pavores, como el horrible miedo a la soledad, a la pobreza, al hambre, a quedarse sin trabajo y sin dinero. También está el miedo a hacer el ridículo, a la excomunión, a la expulsión de nuestras familias o del grupo de amigos o de la religión. Hay todavía incontables miedos que dimanan de la criatura vieja, como el miedo a qué dirán los demás o qué pensarán los demás. También está el miedo a la naturaleza y a las criaturas, el miedo a las potencias del cielo. El miedo se destila por todos lados en nosotros, sale por todos lados de la criatura vieja. Ella tiene miedo lo mismo que por las fieras, que por las ratas y arañas. El miedo es un espíritu maligno y no algo bueno. El miedo tiene un objetivo muy preciso, muy claro: hundirnos por medio de las pasiones, las emociones y los sentimientos. El miedo lo experimentamos y nos domina, nos paraliza. Quiere ahogarnos, como lo intentó hacer con Pedro, literalmente en el mar. El miedo quiere robarnos la fe y la libertad que tenemos con Yeshua, y aún más, quiere llevarnos a dudar de Él. El miedo es malvado y debemos saber que además es altamente esclavizante. Ninguna función buena puede producir en nosotros. El miedo es prisión, el miedo nos encadena. Por Cristo hemos sido libertados de nuestros miedos, repito, en el sentido de que estos ya no nos dominan y gobiernan como antes, cuando vivíamos en Egipto, es decir, en esclavitud y bajo la ley. ¿Hemos salido ya de Egipto? ¿Estamos ya viviendo en el Éxodo? No obstante, nuestro versículo nos dice que solo el perfecto amor echa fuera el miedo. O en otras palabras, que solo el amor perfecto puede vencer el miedo. ¿Y cuál es el amor perfecto? Analicemos. Nos dice Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Nos dice Pedro que la fe es el fundamento de la doctrina de Yeshua, segunda de Pedro 1:5-7.
Jesús mismo nos lo dijo cuando le preguntaron acerca de la primera obra que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Así contestó: que creáis en el que Dios ha enviado. Juan 6, 28, 29. La fe perfecta es la fe en Dios, en Yeshua. Es la fe que poseen aquellos y aquellas que tienen la certeza de lo que esperan, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. De esto depende el perfecto amor de Dios en nosotros, el que acaba y destruye a todos los miedos que produce la sucia y cobarde criatura vieja moradora en cada uno de nosotros. Conozcamos más a este malvado enemigo, el miedo, el que además es algo que social y culturalmente no nos gusta reconocer y admitir. Efectivamente, ¿a quién de nosotros nos gusta reconocer los miedos que nos aquejan y aceptar ante nosotros mismos y ante los demás que somos miedosos? Sin embargo, Dios no quiere que nos presentemos ante los demás como seres sin miedos e impávidos. Tal cosa sería una locura y falacia al mismo tiempo. Lo realmente grande no es aparentar no tener miedos o saber fingirlos, lo que en el fondo es imposible. Lo grande es poder vencerlos, y no a unos cuantos miedos, sino a todos ellos, al grado sublime de que del miedo de la criatura vieja pasamos al júbilo de la victoria de Jesucristo sobre todos los miedos que experimentamos. El miedo no puede cumplir ninguna función positiva para nosotros que ya hemos vuelto a nacer por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, los que vivimos en vida nueva, no admitiendo y asumiendo como propios los miedos que corroen a la criatura vieja por causa del pecado. Para nosotros, el miedo es un enemigo y nunca un aliado. El perfecto amor es tener por gracia un perfecto temor a Dios, que es lo contrario al miedo. Miedo y temor, bíblicamente hablando, son dos cosas muy distintas. El miedo proviene de Satanás, el temor proviene de Dios y según la Biblia es el principio de la sabiduría. Temor a Dios es poder. Amor perfecto es igual a una fe perfecta. Una fe en la doctrina y en las promesas del Maestro. Una fe perfecta es aquella que al margen de su nivel de revelación no duda y no consiente con duda alguna. Recordemos por medio de Pedro cuán pernicioso es el miedo en la vida de los creyentes. El miedo atenta contra la autoridad y el poder que Cristo nos ha dado para caminar en victoria por encima de cada situación adversa que atravesamos en nuestra peregrinación a la Sión celestial. Escuchemos. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Parafraseo: ¿por qué tuviste miedo? O mejor dicho, ¿por qué te dejaste vencer por el miedo? Mateo 14, 29, 31. No obstante, el peligro más grande de dejarnos dominar por el miedo está en relación con la predicación de Cristo. Es fulminante. El miedo no nos deja hablar, no nos deja compartir el pan, no nos deja dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Oh sí, cuánto miedo nos da hablar de Dios, de su doctrina y de sus escandalosas, pero preciosas promesas. Sabemos que estamos en deuda con el Señor y que si no predicamos su divino evangelio, como Él lo hizo en palabra y con ejemplo, con testimonio, no somos sus discípulos. Sabemos que no todos los que dicen día y noche Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino que entrarán aquellos que hacen la voluntad del Padre. Yeshua nos pide que le hablemos a los demás. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, nos dice en Marcos 16:15. Al igual que a Ezequiel, Dios nos dice a nosotros: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengáis miedo de sus palabras, aunque te halléis entre zarzas y espinos, y mores con escorpiones. No tengáis miedo de sus palabras, ni tengáis miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel 2:6. Las mismas palabras escuchó Jeremías. No temáis delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Jeremías 1:8. Son las mismas palabras solemnes que se nos dice hoy en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Cristo nos dice que no tengamos miedo a hacer público el Evangelio. Cristo quiere que viviendo en su amor y por su Espíritu Santo, por gracia, le confesemos. Precisamente ahí radica la victoria sobre todos los miedos, ya que vencer el miedo a hablar la palabra de Dios es sublime. En efecto, quienes se atreven a predicar por el Espíritu Santo la palabra tal y como es, sin adulteración, sin interpretación, viven venciendo a cada momento todos los miedos posibles e imposibles de imaginar, ya que el Evangelio de Jesucristo no es de este mundo, sino que es una revelación de lo alto y supera todo entendimiento, manifestando en el creyente el amor perfecto, el cual echa fuera el miedo. Pablo recibió del Señor en visión la siguiente y sublime revelación. Pablo recibió del Señor en visión la siguiente revelación. Es sublime por su sencillez y alcance. No temáis, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguna persona pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9, 10. En resumen, como hemos visto, el temor revelado por Dios trae la fe en Cristo, y esto genera confianza y esperanza en Él, y gracia sobre gracia. Esto significa poder, en lo que en verdad consiste el reino de Dios, según 1 Corintios 4:20. Creemos en aquel que venció a la muerte y por lo tanto también nuestros miedos, el miedo a la muerte y todos los miedos. Como nos dice Pablo, nos liberó de la esclavitud del miedo a la muerte. Hebreos 2:15. Yeshua nos quiere libres. Solo de esa forma podemos servirle. Aunque todos por su bendita gracia, Jesús nos quiere libres, viviendo por gracia y no por ley, viviendo en juicio y en amor de perdón. Ahora bien, el miedo y sobre todo el miedo al miedo es el primero que se opone para que vivamos libres, libres a cada momento, libres a cada momento. Dominados por el miedo nada podemos hacer. Según nuestro texto, solo el perfecto amor echa fuera el miedo, los miedos. Un perfecto amor es aquel que está siendo perfeccionado y renovado día tras día. Dios está perfeccionando su obra en su iglesia, pero resulta que el perfeccionamiento no puede empezar a darse sin disciplina y corrección. Y Jesús quiere que permaneciendo como niños hasta el final, crezcamos. Eso es lo que quiere Cristo, que le permitamos perfeccionar su amor, el que vence todo el miedo que hay en nosotros. Uno de los peores y más nefastos consejeros a quien podemos acudir es el miedo, el que fácilmente nos puede llevar a la desesperación y a otros pecados y esclavitudes. Y debemos decirlo, sin Cristo es imposible no tomar decisiones ya impulsadas inconscientemente por los miedos que persiguen a nuestra alma. Hay que acabar con ellos, quiero decir, hay que combatirlos, hay que echarlos fuera, no verlos como algo de Dios, no verlos como algo bueno y positivo. Solo el perfecto amor echa fuera el miedo. Increíble revelación. Vivir en el amor de Dios, es decir, en el amor de Jesucristo. Vivir en la cruz. Y al mismo tiempo en el cielo, resucitados con Cristo, ya hoy, andando en novedad de vida. El miedo tan terrible, pero vencible por Cristo, como todos los demás espíritus malos, se vuelven servidores nuestros, pero eso no significa que sean nuestros aliados y amigos. No por ello hemos de ver el miedo como algo natural y positivo. Las cosas deben estar claras. El miedo pertenece a la criatura vieja, al cuerpo adánico, no a nosotros propiamente hablando. Hasta cierto punto puedo conceder que el miedo sirve para algo bueno. Lo acepto en el sentido de que el simple hecho de sentir miedo constituye una prueba irrefutable de nuestra miseria y orfandad. Gracias sean dadas a Dios, que envía al hombre, al ser humano, un teléfono, un último cable por medio del cual comunicarse y pedir auxilio al 3 veces santo. Sin el miedo, ¿a dónde estaríamos? No obstante, el miedo sigue y seguirá siendo uno de nuestros más feroces y letales enemigos espirituales, el cual está vencido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Yeshua, a Dios, a Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.